categoría. Más detalles se lo vamos a presentar a Germán Pató. Germán Pató, él es representante de Managing o es Managing Partner y fundador de Accessory. Ya está con nosotros en línea. ¿Cómo está, Germán? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Romy, un gusto volver a conversar contigo. Igual para nosotros también. Bueno, esto ya se ha confirmado de que los influencers, ya se venía hablando del tema, ¿no? Deberán ahora pagar impuestos de tercera categoría. ¿Cómo va a cambiar eso el panorama, considerando de que esto cada vez es con mayor, que va desarrollándose con mucho más auge, ¿no? Y si realmente se va a poder controlar ello, se va a poder medir, se va a poder tener el conteo de cuántos se va a poder identificar, ¿no? Cuántos de ellos deberán pagar, quiénes sí, quiénes no, cómo se va a diferenciar esto de lo que es también cuando se les paga, cuando solo es un canje. Cuéntanos. A ver, sí, bueno, de hecho ha sido un informe polémico el de la SUNAT. Para empezar, sí hubo un pronunciamiento en el 2017 del Tribunal Fiscal sobre un caso puntual de un influencer donde se determinó que sí debía pagar renta de tercera categoría, pero fue sobre un caso particular. El nuevo informe de la SUNAT lo que hace es plantearlo de manera general, es decir, lo que han dicho es que los influencers, absolutamente todos, tienen que pagar renta de tercera categoría. Este no es el primer pronunciamiento que una entidad pública tiene sobre la definición de lo que es un influencer, sino Indecopi, para regular la relación de protección contra el consumidor, ya habló en su momento de que el influencer era aquel que utilizaba su influencia para tener un impacto en la decisión de un consumidor y que por lo tanto tenía consecuencias en el plano del derecho consumidor. Por pequeño que fuere, ¿no? No importa aquí la cantidad de seguidores, siempre y cuando tenga, ¿no?, la capacidad de poder influir en un grupo de personas, ¿no? Exacto. La SUNAT lo que ha hecho es decir de que básicamente un influencer es toda persona que crea, promociona y comercializa contenido con la intención de participar en el mercado. A mi parecer, el informe es un poco bastante polémico porque por definición los influencers en realidad no realizan de primera mano renta de tercera categoría. Y en realidad bastantes partes del informe están sustentados en doctrina que datan del 2000 y pico, donde claramente hay ciertas actualizaciones que tienen que hacerse. ¿Por qué? Porque mi posición, y de hecho la de mi empresa, es que se tiene que analizar caso por caso. Por ejemplo, ¿en qué momento es un influencer? Así es, para usted no debería proceder de esta manera. No debería proceder de manera general, porque lo que sí tiene que saber la gente es que esa es la posición que la SUNAT zanja de acuerdo a una interpretación que tiene sobre las normas que existen. Uno igual tiene la posibilidad de reclamar, irse al Tribunal Fiscal, y en caso esto no esté de acuerdo, te vas al Poder Judicial. Entonces, ¿por qué la posición de SUNAT es un poco atrevida? Porque no hay, digamos, un real entendimiento de lo que tú bien has mencionado. Es decir, ¿desde qué momento uno es un influencer? ¿Hay microinfluencers? ¿No hay microinfluencers? ¿Cuándo en realidad uno ejerce de manera continua la actividad de influencer como si fuese renta de tercera categoría? Entonces, yo creo que acá hay que analizar caso por caso. Lo que hace el informe es meter todo en un mismo saco. Es decir, cuando al influencer le paguen las empresas para promocionar sus productos o servicios, cuando reciban un adelanto de sus seguidores para poder tener acceso exclusivo a determinados contenidos o foros exclusivos, o cuando les paguen por publicidad por ciertos banners publicitarios, en sus plataformas o en otras plataformas de terceros como lo es YouTube. Entonces, hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, en el caso donde uno recibe un pago por publicidad, por un espacio publicitario en sus plataformas, el tratamiento que se le estaba dando era el de primera categoría, es decir, 5% porque es el arrendamiento de un espacio publicitario. Incluso cuando YouTube paga por clics en publicidad de terceros, ni siquiera hay un contacto entre el tercero que publicita dentro de la plataforma de YouTube, algo que creo que SUNAT no ha tomado en cuenta. Si es que la actividad del influencer deviene también en una prestación independiente de un servicio profesional, por ejemplo, una nutricionista que es part-time influencer, pero también es nutricionista por profesión, hay que analizar en ese caso si realmente se está prestando un servicio independiente y es renta de cuarta categoría. Y ya cuando hay una renta de tercera categoría es cuando combinamos trabajo con capital, pero de una manera un poco más compleja, es decir, donde hay una subcontratación de personas. Por ejemplo, un influencer contrata un equipo de producción audiovisual de manera reiterada, maquillaje, es decir, hay un comportamiento empresarial. Entonces,
yo creo que acá hay que analizar caso por caso definitivamente y hay que hacer un análisis puntual, porque por ejemplo, yo cuando presto servicios independientes como abogado, por ejemplo, yo he invertido en mi laptop y no por eso soy renta de tercera categoría, es decir, la inversión más de capital, más el trabajo que tiene que presentarse en la renta de tercera categoría, tiene que analizarse caso por caso para entender si esa inversión de capital está más pegado a lo que es la actividad empresarial o simplemente es algo más pegado a lo que es renta de cuarta categoría. Esto es un problema porque lo que plantea es que la SUNAT ya tiene una interpretación marcada. Y eso puede ser un problema para los influencers que no han venido siguiendo un poco esa línea, porque si es que todo está bajo renta de tercera categoría, también viene o conviene con esto es que hayan emitido facturas donde también hay un tema de IGB que estoy seguro que muchos influencers no habrían considerado, ¿no? Ahora, tal vez lo que también, bueno, también lo que se está buscando de parte de la SUNAT es que se habla mucho, ¿no?, que detrás de los emprendimientos hay cierta informalidad, por así decirlo, ¿no? ¿Usted cree que un poco al ponerse en marcha esta nueva medida se logre ello o termine un poco, se podría decir, creando un clima todavía mucho más inestable, todavía las cosas no tan claras? Yo creo que no es una buena forma de regular la situación porque la idea de la formalización, es decir, de las bases tributarias, es no generar o no ahuyentar la formalización. Me parece que es una jugada un poco más operativamente fácil, ¿no? Porque en realidad, si es que hay una interpretación de ese o en ese sentido y constantemente hay reclamos, lo que generas también, por ejemplo, es una sobrecarga administrativa procesal. Porque claramente, como he dicho antes, tú puedes no estar de acuerdo con la posición de SUNAT. Yo creo que una mejor posición hubiera sido quizás una mesa de trabajo o unas mesas de trabajo mucho más continuas como para entender cómo operan realmente los influencers y cuáles son las modalidades que podrían operar finalmente. Porque, por ejemplo, hay un tema que es puntual, que tampoco se ha tocado en el informe, pero que los influencers deben conocer, y es que cuando a ti te pagan no con dinero en efectivo, sino en especie, como se suele decir en el marco legal, con productos, por ejemplo, yo hago publicidad para una marca de maquillaje, la gente cree que es no pagada, pero en realidad sí te están pagando, porque tú estás dando un servicio a cambio de productos. ¿Cómo se evalúa el pago de ese impuesto? Tú tienes que cuantificar el 100% de productos que te están otorgando a valor de mercado y sobre esa base es que calculas el impuesto. Entonces hay muchos errores de tributación relacionados a influencers que en realidad se dan por una desinformación de ambos lados y una falta de comunicación entre el contribuyente y que efectivamente, más que sancionar, debería buscar un poco la recaudación eficiente, ¿no? Porque al final es un tema de una actividad que, si bien es cierto, viene desde antes del 2018, cada vez más se vuelve un poco más general y común. Es decir, como vuelvo a repetir, antes el influencer era el que tenía cheque azul y tenía más de 100.000 seguidores, ahora tienes microinfluencers que tienen 20.000, 30.000, 50.000 seguidores que también deberían poder, de alguna manera, sustentar bien sus ingresos. Yo creo que sí es una reacción de la SUNAT ante muchos influencers que en su momento no ni siquiera declaraban los ingresos, ¿no? Lo cual también es peligroso porque ahí hay una serie de sanciones, ¿no? La SUNAT puede solicitarte el reintegro del pago total del impuesto. Por emitir mal el comprobante de pago hay una multa que es hasta el 50% de una UIT, y por no declarar un ingreso en su momento, porque no quisiste hacerlo, porque simplemente la fiscalización para ti como influencer no era tal, es hasta el 50% del impuesto que no se pagó en su momento, y eso es importante que la gente lo sepa. Tú tienes un periodo de 4 años en el cual la SUNAT te puede fiscalizar sobre un impuesto y la determinación de cuánto debiste pagar en el momento. Es decir, te pueden liquidar esa cuenta y correr los intereses desde el momento en que se generó la necesidad de pagarlo hasta el día en el que te fiscaliza. Hay una ventana de 4 años. Hay una ventana de 6 años cuando la persona ni siquiera hace la declaración, pero son 4 años el periodo que la SUNAT tiene para fiscalizar. Entonces, es peligroso porque no es que vaya hacia atrás, porque no es una norma, vuelvo a repetir, es una interpretación de la SUNAT sobre las normas que ya existen. Claro. Pero lo que hace, evidentemente, es que las cosas que ya pasaron, que los influencers ya declararon como algo que quizás el día de hoy la SUNAT no valora como tal, sí les generen determinadas consecuencias que pueden ser bastante peligrosas, ¿no? Yo justo hoy día leía en otro periódico que la SUNAT ya estaba identificando una gran parte de influencers del 100% de masa que ellos identificaban como los influencers que actúan en Perú. Pero finalmente, ¿y ese 100% cuánto sería? Un estimado, ¿cuánto es lo que se calcula? Lo que leí era como que
más de 70.000, si no me equivoco, es decir, demasiadas personas, pero incluso creo que el número está equivocado, porque ni siquiera tienen clara la definición de lo que es un influencer. Es decir, si lo van a hacer de manera tan abierta, el día de mañana alguien con 1.500 seguidores que crea contenido y lo promociona para involucrarse en el mercado, técnicamente ya sería un influencer. Entonces, a lo que voy yo es, siento que ha sido una medida que tiene un buen fin, porque finalmente la recaudación tributaria es importante y es lo que sostiene el país también, Claro. pero ha sido un poco más como soltar una red de pescar a ver qué se podría chapar, y en realidad considero que hay bastantes cosas previas que deberían establecerse de manera un poco más clara, ¿no? Claro, y en ese, como usted señala, pues en esa pesca pueden caer hasta micro, ¿no? Micro. Obvio. Igual es importante que los influencers también tengan en cuenta que esta renta de tercera categoría es la que afecta a la renta empresarial. No solo es perteneciente a las empresas, a las personas jurídicas, sino tienes a las personas naturales con negocio. Así es. Que es efectivamente los influencers que giran factura. Tú puedes incluso estar en un régimen tributario, que es el MIPE tributario, donde hay distintas reglas de juego que quizás en un primer tramo sí serían favorables, ¿no? Por ejemplo, si es que no generas de ganancias más de 15 UITs al año, en lugar de 29.5, pagas 10% de impuesto a la renta. Eso es algo que podría servir para quizás los microinfluencers que no son como los macroinfluencers que ya están por encima de ese tope. Además, si es que tienes menos de 300 UITs de ingresos netos finales, tu coeficiente mensual es de 1%. Cuando superas eso es de 1.5. Claro. Entonces, para los que ya inevitablemente se encuentren ahí, hay un régimen tributario que es el MIPE tributario que podría ser aprovechado para de alguna manera amilanar este costo tributario que definitivamente se tiene que incluir en la estrategia corporativa o empresarial que este influencer, que sí está en tercera, tiene que ejecutar, porque finalmente también hay una escala de gastos deducibles, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el error de SUNAT ha sido determinar que en el informe el influencer ya era renta de tercera categoría solo porque invertía en el celular o en el aplicativo que utilizaba para editar el contenido, lo cual es muy abierto y muy complicado porque, como vuelvo a repetir, yo o un arquitecto que se compre una laptop para hacer sus planos, Claro. no por comprarse la laptop ya está en tercera categoría. Por eso vuelvo a hacer hincapié. Es un tema no general que tiene que analizarse con pinzas, caso por caso. ¿Y desde cuándo, es decir, qué es lo que viene entonces en adelante? ¿Qué hacer frente a esa situación cuando usted claramente señala que todavía hay cosas que ajustar, ¿no? ¿Qué nos queda o queda en general las personas que están dedicadas a este tipo de labores? Yo creo que lo que primero se tiene que hacer es tener una asesoría legal y contable clara, porque hay un tema de rectificatorias que se pueden hacer sobre lo pasado, que algunas veces generan multas, eso ya pasó, pero de acá en adelante, evidentemente, por más de que tú puedas reclamar ante una posición de SUNAT en el Tribunal Fiscal y después te vas a un Poder Judicial, claramente ese no es el camino, ¿no? Entonces uno tiene que, en verdad, hacer un expediente hacia atrás de cuáles son las actividades que genera o que se le generan por la actividad de influencer. Así es, pero esto... ¿Cómo los va? Pero es decir, pero la SUNAT debe decir, hey, fulano de tal, ya estoy aquí, soy la SUNAT, ya te identifiqué, ¿no? ¿Tú vienes de realizar ese trabajo o cómo? Porque todavía usted nos dice que están en la búsqueda de poder poco identificar esos más de 70.000 influencers en ese país. Sí, o sea, yo creo que es un tema que se va a quedar bastante tiempo en el alcance, en la fiscalización, porque en realidad cuando todas las rentas se generan en un plano nacional, evidentemente, y desde ya, si no me equivoco, el mes pasado todos los comprobantes son electrónicos, entonces tienes un claro registro en la base electrónica de SUNAT de cuál fue el comprobante que emití y por cuál concepto. Muy bien. Sin embargo, evidentemente es un tema de carga operativa y de fiscalización que siempre ha existido con la SUNAT en este país. Por eso siempre se escuchan quejas de que fiscalizan a unos y no a otros. Yo creo que lo que viene en adelante es que la SUNAT fiscalice. A ver, ¿cuánto se va a demorar en fiscalizar este 100% y cómo lo va a fiscalizar? Yo creo que se van a demorar. Creo que es un tema de alcance y de manos, porque claramente los influencers no son el único tipo de contribuyente que existe en el país y no son tampoco los que más generan ingresos en este país. Entonces hay que observar esta economía como una sola que está compuesta de distintos tipos de contribuyentes adentro. Muy bien. Pero muy bien.
Sí, señor Germán, muchísimas gracias por darnos estos alcances, sobre todo sus opiniones en torno a cómo se puede desarrollar eso, ¿no? Lo que es el pago de impuestos de rentas en tercera categoría y todo relacionado al tema de los influencers. Nosotros también esperamos que se pueda desarrollar de una manera adecuada porque, como usted señala, es importante el pago de impuestos, pero bajo los parámetros, bajo, como se dice, las cosas claras, ¿no? Para que en adelante no haya mayores problemas. Muchísimas gracias. Ha sido Germán Pato, Managing Partner y fundador de Accessory con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Robin. Un gusto. Nos vemos. Muy bien. Muy bien, amigos. Ahora les vamos a dar a conocer que la presidencia del Consejo de Ministros conformó un